Hola, sí, ¿se escucha bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mónica Gasperino, trabajo y pertenezco al centro asistencial. Hoy vamos a tener nuestro plenario abierto del centro asistencial André Cuizar de la PPG. La temática va a ser género y psicoanálisis vincular. Les cuento que la PPG trabaja básicamente en las áreas de docencia, investigación y asistencia, y que nuestro centro asistencial se enfoca y trabaja desde distintos dispositivos terapéuticos, individual, pareja, familia, grupos, orientación vocacional, asesoramiento institucional y comunitario. La particularidad de nuestro trabajo es la complementariedad y simultaneidad de los dispositivos. Trabajamos desde ya con intervención grupal y en nuestro sostén, ¿no? En el trabajo. Bueno, les voy a presentar al licenciado Norberto Inda, que es licenciado en Psicología de la UBA, egresado de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, docente del IPCB, Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de la PPG, docente en la Diplomatura de Psicoanálisis de Configuraciones Vinculares, es docente de la IUSAM, APDEVA, es miembro asesor en género MOS UNESCO Suiza, es miembro del Espacio de Parejas y es ex miembro del Foro de Género y Psicoanálisis. Entre sus trabajos publicados, para citar algunos, ha escrito Género masculino, número singular, Género y psicoanálisis de pareja, La construcción del padre, Desvinculación forzada, de padre a papá, El varón, un género sobrevaluado. Y el último ha sido El obsceno en psicoanálisis de pareja, Matrimonio igualitario, Derecho a la identidad de género. Y bueno, esto explica por qué, Norberto, te agradecemos muchísimo hoy que estés acá y bueno, queremos enriquecernos con tu participación, que sabemos que es muy valiosa, y algunos conocemos un poquito de ella y algunos mucho más. Bueno, Norberto, te doy la palabra. Después vamos a hacer una serie de intercambios cuando finalice Norberto. Para eso le vamos a pedir que nos envíen por chat el nombre de la persona que quiera hacer el comentario. Si quiere, escribe el comentario, si no, pide la palabra y se la damos. Acá me dicen que se escucha mal. Sí, se escucha ¿Sí? mal, se escucha mal. Bueno, no sé si escuchó la presentación de Norberto, la repito. Yo creo Hola, que se hola. escuchó, es un problema con tu micrófono, yo creo que no va a haber Ajá, problema con la bien, presentación de Norberto. Bueno, bien. bueno, Bueno, por ahí cuando empezó a grabar, ahí hubo un cambio, puede ser. Bueno, bueno, le doy la palabra a Norberto. En todo bueno, caso, después, bueno, las chicas me van asistiendo en esto, para los comentarios. Gracias. bueno, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. La verdad que es un gusto estar acá, con tantas caras conocidas, con tanta historia. Bueno, la primera cosa que me gustaría decir que el título, que es Género y Psicoanálisis Vincular, está bien, pero al mismo tiempo no está del todo bien, porque lo que un poco tendríamos que hacer es eh, algo así como la correlación entre psicoanálisis y teorías de género. Me parece que el alerta principal en todas estas cuestiones de las sexualidades y de los géneros es, en lo posible, estar atentos y alertas a las generalizaciones, ¿no? A que, digamos, en la clínica se nos cuelen significantes amos que, por otro lado, en estos tiempos tienen mucho poder, ¿no? El género, periodísticamente, políticamente, se está volviendo, ¿no? Un significante amo, un significante frente al cual no habría que objetar nada. Bueno, no es el caso de mi idea. Eh, Parto de esta cuestión, que no hay identidad sin género. La complicación empieza cuando el género hace una identidad.
no hay identidad sin género. El tema es hacer del género una identidad, ¿no? Porque aquí tenemos justamente parte de lo que nos ocurre, ¿no? Entre nosotros una división binaria, vía lenguaje. Roland Barthes decía que el lenguaje es fascista, siempre, que nos lleva a lugares predeterminados y después nos quedamos colgados de esos lugares a los que el lenguaje nos llevó. Me parece lo que el viento se llevó. El lenguaje nos lleva a lugares, ¿no? En esos lugares está incluida una concepción binaria de la sexualidad y de los géneros que en estos momentos ha estallado. Es otra historia. Pero lo cierto es que si nosotros miramos el DNI, vemos que entre los poquitos datos que hay, figura uno que dice sexo. Entonces quiere decir que el sexo está en el DNI que todos llevamos, pero también el sexo está de alguna manera en el DNI mental, ¿no? Es un lugar de pertenencia, es un lugar que nos da una cierta posición en el mundo. En un mundo que entiende la sexualidad como binaria y los géneros también atados a ese binarismo. Entonces, me parece que el desafío interesante es por lo menos tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? El psicoanálisis, digamos, si lo podemos definir, es una práctica, un arte, dicen algunos, de la singularidad, ¿no? De ir buscando cuáles son los componentes propios de cada sujeto en cada circunstancia histórica. En ese sentido, ojo con los universales, ¿no? De la antropología. Una alerta permanente en este sentido. Podríamos decir que no hay sexo opuesto, hay sexos opuestos, hay muchos sexos opuestos, porque sexo opuesto siempre nos lleva a lo binario, siempre nos lleva o esto o aquello. Esta es una advertencia permanente. Otra forma de decirlo sería como pensar tener en cuenta la diferencia, porque la diferencia siempre arrastra algo de la complementariedad. En cambio, tener en cuenta la diversidad. Si se trata de otros sexos con ese, bueno, esto empieza a hacer temblar la diferencia en términos antagónicos, en términos opositivos, ¿no? Pero esta es la mentalidad de Occidente, ¿no? Una oposición constante. Siempre que hay una oposición binaria, hay alguna forma de amputación subjetiva. Es decir, porque siempre uno se coloca como lo diferente a. Bueno, me parece que en ese sentido hay algunos elementos que tenemos en común, ¿no? Con las teorías culturales, las teorías de género, ¿no? Digamos, en ambos casos estamos pensando en un sujeto no unificado. En ambos casos estamos pensando de el reconocimiento de las diferencias dentro del sujeto, pero también, y esto es muy caro en nosotros que somos vincularistas, cómo se establecen las diferencias entre los sujetos. Y en ese sentido, el género, el sexo, es un andamio fenomenal, tan fenomenal como peligroso, para colocarse en un lugar determinado. Esto es importante, digamos, tenerlo como advertencia. Otra cosa que me parece bien importante es pensar el lenguaje no como una herramienta descriptiva, sino una herramienta prescriptiva. Siempre que describimos algo, estamos ejerciendo un mini poder, es decir, arrojando lo que estamos describiendo a una determinada posición. Y esto, bueno, todos lo sabemos, todos ustedes tienen una experiencia bárbara, ¿no? En esta cuestión por la cual en cualquier encuentro clínico de familias o de pareja o de grupos o lo que sea,
siempre se trata, esto hay que irlo viendo, cómo al describir colocamos, cómo al describir ejercemos la violencia, si no tenemos en cuenta que el lenguaje, me parece que siempre es productivo, es performativo, ¿sí? Y en ese sentido, tener en cuenta esto me parece válido como para, de movida, acercarnos a lo que tiene de singular una clínica que llamamos psicoanalítica, ¿no? Por supuesto, esto nos quita tranquilidad. Siempre estamos como en una clínica de la sospecha. Ahora, yo decía, digamos, las coincidencias que puede haber entre el psicoanálisis y las teorías feministas. Ambas cuestionan la racionalidad como herramienta hegemónica. Ambas cuestionan la identidad por anatomía o por fisiología. Ambas tienen una postura en la que no hay esencias, sino que se adviene a algo. No hay un previo que lo determina todo. Bueno, hay, digamos, bastantes elementos en común. El riesgo, a mí me parece que el riesgo en esta época, donde hablar del género es prácticamente ligable a hablar de los derechos humanos, ¿no? Una especie de peligro, me parece, de hacer del género, de la sexualidad y del género, una especie de antro que todo lo puede explicar. Y es más, en esta época de reivindicación de las diversidades, ojo con caer en el temor de que preguntarse, por ejemplo, cuáles son los devaneos de un transexual o transgénero, como querramos llamarlo, siempre es como un atentado a los derechos humanos. No sé si me explico con esto, ¿no? Bueno, estar como bien con los ojos y con las orejas abiertas. En todo caso, lo que nos importa siempre es recuperar o instalar un sujeto de la enunciación. El género es un enunciado. El género es un enunciado amparador, incluso desde el punto de vista del psicoanálisis. La determinación genérica es preedípica, digamos, son las primeras marcas que a uno lo llevan a colocarse del lado nene o del lado nena. En ese sentido es tal la pregnancia, justamente por esta marca basal, ¿no? Somos eso, ¿no? ¿Qué soy? Un varón, ¿qué soy? Un ingeniero. Bueno, todo esto, bueno, es bueno tenerlo en cuenta. De paso, me adelanto un cachito, con respecto a la temática de los géneros y de la sexualidad, hay como, me parece a mí, ¿no? Estas son mis propias conclusiones junto con otros, ¿no? Hay como una, digamos, parte de la idea de que la identidad, desde Lacan incluso, es básicamente sintomal. Es el síntoma lo que nos alerta de ciertas cuestiones. Es el síntoma el que nos hace pregunta, el que nos hace dudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que básicamente en la clínica en la que estas presencias etiológicas del género y del sexo pueden presentarse en términos de el género como una situación sintomal o el género absolutamente alojado en los intercambios más naturalizados de la Tierra. Para ser un poco esquemático, podríamos decir, bueno, el género se presenta como síntoma, supongamos, ahora les voy a poner dos ejemplos. O el género hay que estar alerta a visualizarlo en los intercambios de cualquier vínculo que quedan como así es la vida. De esto se trata. Yo pensé para hoy dos situaciones que yo tengo de estos momentos. Uno es el caso de una paciente cuyo hijo de
4 años y medio, desde los 2 años, se siente que él es una nena, pero no una nena, sino una princesa. No una nena, sino una super nena. Un tema. Esto produce una enorme, pero enorme situación angustiosa, complicadísima en la clínica de esta pareja, o sea, de los padres. Esto por un lado. La semana pasada, yo tuve un comentario, un llamado de una persona, 55 años, es un señor que vive en la provincia de Buenos Aires, en una pequeña ciudad, donde se encuentra, después de tener muchas complicaciones con su esposa, muchas situaciones de disenso, de incomunicación, etcétera, 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 se encuentra con una denuncia que le dice que lo que se llama una perimetral, es decir, él no puede acercarse a más de 200 metros de la casa en la que vivió hasta el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque la esposa hizo una denuncia de género. Entonces, automáticamente, este hombre, por ejemplo, antes de anoche me decía, fui a comer con las nenas, él tiene 3 hijas adolescentes, una puber, 2 adolescentes, fui a comer con las nenas y después las dejé a 2 cuadras para que ellas se fueran a la casa y yo me volví al campo, ¿no? Él tiene como un rancho en el campo y está viviendo ahí. Entonces, en estas situaciones, el género está como muy en primer plano, ¿sí? Sería, digamos, las situaciones en que la clínica necesariamente es una clínica atravesada junto con todas las otras determinaciones, está atravesada por una concepción de género. Pensemos que el género y el lenguaje son datos presubjetivos. Uno ingresa a una sociedad que ya tiene un lenguaje al que me tengo que adaptar para sobrevivir y también tiene una división de los géneros, ¿no? Que está en nuestro DNI. Entonces, en ese sentido, el trabajo necesariamente, en el caso mío, incluye muchísimo la pregunta, el por qué, por qué tal cosa, para ir un poco visualizando, si es posible, complicado, visualizando cuántas determinaciones, por ejemplo, de la esposa y el esposo de esta pareja, están determinadas por un dato presubjetivo como el género. Porque, digamos, esta clínica es una intrincación entre historia libidinal e historia genérica, no necesariamente. Entonces, pero de hecho, el tribunal de esta pequeña ciudad hace de la denuncia un hecho ya ocurrido. Entonces, la denuncia de una persona, sin haber habido todavía una constatación, es un hecho tan importante como haber visto a alguien maltratando a una persona. Entonces, estos dos casos necesariamente, de alguna manera, tienen la facilidad, como entre comillas, de que, boom, el género, la ubicación genérica o la determinación etiológica de lo genérico, boom, se nos viene encima, prácticamente, ¿no? Se nos viene encima. Por supuesto, yo con este hombre, lo que estoy tratando de hacer, hasta ahora lo vi 3 veces nada más, estoy tratando de hacer es pormenorizar un poco las peleas, donde él vivía, cómo vive, la relación con las hijas, etcétera, 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 junto con, bueno, lo que está haciendo es una búsqueda de abogados que, bueno, determinen cuánto de los dichos de su mujer tienen
una existencia importante, ¿no? En cuyo caso estamos hablando de violencia de género, claramente, ¿no? De paso, ahora que dije violencia de género, quería comentarles, disculpen si soy un poco desprolijo, que hace tiempo estoy pensando que junto con la idea de violencia de género, me gusta pensar al género como una violencia. El género como una violencia que deshace muchas veces posiciones subjetivas un poco más singularizadas. Son pertenencias que si bien dan un background, ¿no? Una pertenencia justamente, dan un estar en el mundo, al mismo tiempo son habitualmente amputatorias. Esto es por lo que luchó, digamos, el feminismo a lo largo de todos estos años, haber hecho de una diferencia una desigualdad. Y la desigualdad siempre también es binaria, ¿no? En el sentido que hay alguien que está arriba y alguien que está abajo. Entonces, esta es la pelea del feminismo, es la pelea de la ley, es muy rarísimo que nosotros tengamos un libro que se llama así, Derecho a la Identidad de Género. Esto es el primero que surge en el mundo, pero que además coloca en la escena muchas cuestiones, ¿no? De hecho, el propio género es, de acuerdo a estas ideas, las del derecho, una autopercepción. Es decir, lo que yo percibo de mí es lo mismo que la verdad. O sea, la autopercepción, ¿no? Y solamente hace falta una autopercepción para definir un cambio de género, un cambio de documento, etc. Bueno, pero junto con eso, la otra dimensión, me parece importante, es pensar algo así como en qué medida a veces tener en cuenta los géneros puede ampliar una clínica vincular cualquiera sea. Les pongo un pequeño ejemplito de una primera entrevista con una pareja. Dice el hombre, se llama Gabriel, llegamos tarde por mi culpa, me equivoqué en la altura. Dice ella, se llama Lidia, estamos acá, tengo mucha angustia, a ver si podemos seguir con esto. Estos fueron los primeros párrafos de una pareja, ¿no? Apenas llega. Entonces, frente a esto, digamos, lo que yo les propongo, es pensar un poco cuál es la determinación histórica singular de la vida de Gabriel que le hace decir esto y cuál es la historia individual, libidinal de Lidia que le hace decir esto. ¿Me explico? ¿Me explico con esto? Entonces, un señor, un varón que dice, llegamos tarde por mi culpa, me equivoqué en la altura. Y una señora que dice, estamos acá, tengo mucha angustia, a ver si podemos seguir con esto. Bueno, no sé si a ustedes les hace algún comentario, yo no sé si ustedes pueden hablar en este momento o qué sé yo, o intervenir, no sé. Pero bueno, pongo esto simplemente como un ejemplo, seguramente ustedes tienen múltiples ejemplos, en los que el esfuerzo es un poco mayor, ¿no? El esfuerzo incluiría la idea de ¿por qué el Señor se echa la culpa por haber llegado tarde? ¿Por qué ella quiere seguir con esto? Y dice, a ver si podemos seguir con esto, al lado de estoy muy angustiada, ¿no? Entonces, ahí, bueno, comienza como una serie de preguntas que por el momento son solamente preguntas, solamente preguntas.
Entonces, avanzo un poquitito más con esta pareja y la dejo después. Dice Gabriel, hace 1 año y 4 meses que vivimos juntos en mi departamento. Yo estaba solo. Hicimos algunas modificaciones. Desde que empezó la convivencia, todo fue fatal. Lo económico, se ponen en evidencia los desencuentros. No sé, me gustaría hacer un examen más a fondo antes de tomar una decisión. Y la mujer dice, tengo mucha angustia, pero no quisiera separarme. Viví 17 años con mi hija, estaba acostumbrada a la independencia y a tener más solvencia. Por el tipo de manejos, ahora me siento despelotada. Bueno, yo, digamos, corro esta clínica, está en un libro. Este libro es este. Bueno, no importa, no importa tanto. Lo traigo simplemente por el trabajo necesario para incluir en las determinaciones históricas de este momento de desencuentro, de padecimiento de una pareja, ¿habrá algo que tiene que ver con la posición genérica? Esa sería la pregunta a hacerse, en algunos casos más que en otros, ¿verdad? Entonces, siempre el trabajo, para mi gusto, con los géneros implica un porqué. Sí, implica, acá dice alguien, Elina Aguiar, ¿repetirías el nombre del libro? Gracias. Ya te lo digo, Elina. Este es un libro publicado por el Foro de Género y Psicoanálisis hace bastante tiempo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que Foucault se peleaba mucho con el psicoanálisis cuando él le atribuía al psicoanálisis la idea de el sexo como verdad? ¿Sí? En el sexo se jugaba una verdad. Entonces él decía, con mucho énfasis, con mucha buena idea, me parece, que nos hace pensar en Occidente que en el sexo se encarna una verdad. Bueno, después viene la idea del confesionario, la continuación de la Iglesia Católica, pero en el diván analítico, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta la pregunta vale la pena. ¿Por qué hacemos del sexo y del género una verdad que a veces es incontrovertible, que a veces cuesta mucho erradicar? Pero el costo en erradicar esto me parece que es directamente proporcional a la base de subjetivación o pseudo-subjetivación que provee la pertenencia a alguno de estos territorios. Me parece que en esto segundo, ¿no? en esta cuestión de la pareja y en esta cuestión de el sexo como positivo, como binario, el sexo y el género, ¿no? Como positivo y binario, se juega mucho la falacia de la complementariedad. Es decir, si somos juntos, nos complementamos y hacemos de nuestro vínculo una medalla o una naranja completa, llena de jugo. Entonces, esto también es una de las cuestiones que hay que plantearse. Lacan lo nombra, no hay relación sexual, no hay algo predeterminado, no hay uno que sea para el otro. Esta interdependencia está plagada de determinaciones y habrá que ver cuánto bienestar o malestar van produciendo. Pero la idea de que no hay relación sexual me parece importante
porque desmiente absolutamente dos ideas muy fuertes, la del periodismo, la de la medicina y por lo tanto la de la ciencia. Ustedes saben que estamos en una época donde la ciencia provee todo. El que se siente de tal manera, hay una ciencia que le dice, usted lo puede lograr. O sea, impossible is nothing, como dice Adidas, ¿no? La marca Adidas. Todo es posible. Y resulta que del lado del psicoanálisis, nosotros estamos en una teoría de la castración. Impossible is mucho. Hay mucho que es imposible. Imposible, tenemos topes permanentemente. El malestar es estructural. El malestar es propio de que la lengua jamás satisface el deseo, ¿no? En todo caso, lo corre un cachito. Siempre hay un algo que reemerge, Lacan le llama el objeto A, siempre emerge algo como algo que vendría a completar. El completamiento y la complementariedad son afines a las determinaciones amplias, ¿no? Del periodismo, de la visión de los géneros como completamiento mutuo. Digamos, yo particularmente en una clínica que me presenta estas cosas, estoy básicamente en el género como una de las líneas etiológicas, una de las líneas causales. Junto con esto está la historia, junto a la ficción de la historia que me cuento, las palabras, las repeticiones, las redundancias, los acontecimientos, ¿no? La ruptura de los significantes amos, la ruptura de aquellas situaciones de certidumbre. O sea, es una clínica, la psicoanalítica, del desacomode, ¿no? Justamente de la pregunta, de la duda, del preguntarse por qué, el porqué de cada cosa. Me acordé de una cosa muy fantástica, ¿no? Que decía Fanon, Franz Fanon. Franz Fanon decía, el negro no es un hombre, porque como negro estaba por fuera de las determinaciones, las justicias y los derechos del hombre en general. Del lado más bien de la línea del género hay una autora una autora muy interesante, ¿no? En el trabajo con los géneros, que ella dice, yo no soy mujer, soy lesbiana. ¿Por qué? Porque ella dice, yo como mujer rápidamente quedo tomada por un colectivo con ciertas prescriptivas, ciertas ordenanzas, ciertos ideales del yo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque estos son dos ejemplos lindos que invitan a lo diverso, ¿no? Que invitan a, bueno, Black is Beautiful, o todas las marchas por las cuales lo negro o lo lesbiano o la marcha del orgullo, lo que sea, están de alguna manera reivindicando lo diverso. Lo diverso es como un gran estímulo, me parece, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, pienso, ¿no? Obviamente que el pensar así binario es un pensar simplificado, necesariamente simplificado. Pero ojo, que en el caso de la pareja que yo les cuento, la simplificación es una manera de sostener un padecimiento, ¿no? Por algo hablamos de teoría de la complejidad. Por eso no nos creemos nada. Por eso siempre, digamos, esta es una práctica o, qué sé yo, una clínica de la sospecha, ¿no? De irse preguntando todas estas cosas. Ustedes vieron, de paso, que en el campo de lo transgenérico o transexual, hay certezas, paradójicamente, hay certezas. Yo soy una mujer que nació en un cuerpo equivocado, o yo soy un hombre que nació en un cuerpo equivocado, ¿no? Acá
paradójicamente, en seres que han sufrido tanto en su devenir identitario, de repente aparece el binarismo como un amparo, como una certeza. ¿Entienden? Una certeza, Bloom, soy eso. Hay un autor que dice que habría que pensar que en lugar de decir yo nací en un cuerpo equivocado, habría que decir yo nací en una cultura equivocada, ¿no? Es decir, una cultura que tiene estas divisorias de agua. Ahora, eh, me parece que hacer esto o pretender esto con el tema de los géneros y de las sexualidades es reivindicar al Freud de nada más ni nada menos que 3 ensayos en una teoría sexual. Ahí rápidamente se pretende que no hay instinto, hay pulsión. No hay un cuerpo anatómico, hay un cuerpo erógeno, ¿no? Por ejemplo, cuando la medicina dice, yo le reasigno el sexo, está pensando en un cuerpo anatómico. Nosotros estamos en un cuerpo atravesado por significantes, donde no solo anatomía no es destino, sino que vía del apoyo mediante, el cuerpo es escenario de múltiples fantasmáticas. Entonces, boom, por eso hay alguna gente que dice que Freud fue el primer autor queer, ¿no? Porque desmantela la idea de instinto, desmantela la idea de anatomía es destino, desmantela la idea de una anatomía animal, ¿no? A diferencia de una anatomía siempre, siempre, siempre cruzada por el deseo del otro, cruzada por significantes que a veces se vuelven hegemónicos, una armazón significante, ¿no? Por eso, digamos, nosotros podríamos pensar que hay una divisoria bastante importante entre el sujeto del derecho que, valga reconocerlo, se ha ampliado muchísimo en estos momentos frente a todas las formas de sexualidad no hegemónica y de género no hegemónica, se ha ampliado y ha albergado a muchísimos seres que tenían vidas difíciles, complicadas, terribles, ¿no? Pero una cosa es el sujeto de derecho, el derecho que es universalizable. Todos tenemos derecho a una buena vida. Y otra cosa es el sujeto del inconsciente, que en todo caso tiene que respetar a su propio decir, a su propia palabra. Ese es el campo, digamos del psicoanálisis. ¿Cómo ir juntando estas dos líneas, estas dos fuentes de determinación, me parece, el desafío. Habida cuenta que, como bien dice Ana Fernández, las transformaciones van más rápido que las conceptualizaciones, ¿no? Ella dice, hay existenciarios que no quedan tomados por un nombre, que el nombre les queda chico, efectivamente, pero que no dejan de existir. En ese sentido, nosotros podríamos pensar o tener como idea que todos somos trans, todos de alguna manera tenemos que, por último, elegir o quedarnos castración mediante en un formato libidinal. Formato libidinal que, por supuesto, incluye toda la proliferación del inconsciente y por eso Freud trabajó tan bien, si bien trabajaba tan... por un lado, Freud, sabemos, no recae en ciertos binarismos de la medicina, de la época en la que vive, etc. Pero también hace el hombre de las ratas, el hombre de los lagos. Adentro de la clínica, el tipo se metía con las cosas más estrafalarias de la tierra, ¿no? No hay, digamos, ahí sí que no hay identidad genérica que valga. Ahí hay un inconsciente que se va manifestando.
con determinadas palabras, determinados formatos discursivos. Bueno, ya todos sabemos que postular la heterosexualidad como norma es un ejercicio del poder, ¿no? La heterosexualidad que produce heteronormatividad produce una norma. Norma en la que, por cierto, muchas personas aún padecen, porque yo no correspondo. Por ejemplo, la mujer esta, de las que le contaba, que es paciente mía, pero que tiene un hijo de esta forma, ella se pregunta muy lícitamente, supongamos, hace poquitito fue el Día de la Tradición, ¿vieron? Entonces, en ese pueblo hacen una fiesta donde los chicos van vestidos de paisanas y de gauchitos. Entonces, ella se preguntaba, ella quería que el nene fuera de gauchito, cosa para la que el nene se oponía, pero abierta y totalmente. Entonces lo vistió de gauchito y ella sintió que lo estaba traicionando. ¿Entienden? Eso es una clínica muy compleja, ¿no? Porque también hay una línea del todo vale. ¿Entienden? En el mundo trans. De todo vale, mi palabra es hegemónica, vale todo. Y esta pelea entre el todo vale y el hay alguna. Yo le decía, por ejemplo, a esta mujer, pero si él va de gauchito o va de paisana, todos nos disfrazamos. Todos vamos disfrazados de mujer, de gauchito, de paisana, etcétera, ¿no? Tratando de quebrar un poco que en el vestido de paisana había una verdad y en el vestido de gauchito hay una traición. Bueno. Es decir, que lo trans también implica un cierre prematuro a un enigma, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién de nosotros sabe lo que es tan contundentemente? ¿Quién sabe? Y sin embargo, cuando aparece el trans, dice, yo soy una mujer que nació en un cuerpo de hombre. De paso cañazo, es un buen momento para decir que el porcentual de male to female, o sea, de varones a mujeres, es abrumadoramente mayor que la inversa, el de mujeres a varones, lo cual también nos hace pregunta, ¿no? En una sociedad patriarcal, hegemónicamente masculina, etcétera, etcétera, resulta que hay un empuje a la mujer, como decía Freud en el caso del presidente Schreber, hay un empuje a la mujer que queda colocada como un ideal, ¿no? Porque esta también, la clínica de los géneros, es una clínica de los ideales, del ideal del yo. Por supuesto que en todas estas clínicas es mucho más importante el tema de la identificación que el de la sexualidad. Y se trata de la acuciante pregunta de ¿qué soy? Entonces, frente al ¿qué soy?, el género quiebra esta sensación angustiosa de falta en ser, y le ponen, sos un varón, sos una nena, sos tal cosa, sos tal otra, sos algo concreto. Entonces, no solo es una clínica de los ideales, de la identidad, yo decía, es una clínica del exceso, en el sentido de que, como salió hace un libro hace poco que se llama Yo Nena, Yo Princesa. Fíjense, este chiquito del que yo le estoy hablando, él no dice que es una nena, él dice que es una reina. Es decir, es la mejor, es una supermujer. ¿Entiende? Ahí esta tendencia a ir del lado de lo superior, de lo mejor de todo. Por eso también
algunos personajes del travestismo son estas hipermujeres, no una mujer, sino la mujer con mayúscula, cual rompe totalmente la idea de que la mujer como general no existe. En cambio, en estos tramos discursivos, la mujer sí existe, lo mismo que hay relación sexual. No es que no hay, la hay. Y el binarismo, la complementación, abona mucho estas prerrogativas de la complementariedad total. En estos momentos me siento hablando solo como un loco. Me encantaría conversar más con ustedes. Bueno, podríamos abrir un debate, si te parece. Le pedimos a Patricio que nos habilite. Sí, un poquito, porque yo ya lo habilité para que bueno. puedan desactivar el micrófono automáticamente. Sí, les vamos a decir para organizarnos que en todo caso levanten la mano o envíen un chat y vamos abriendo el debate en los comentarios. Acá Gloria Barros levanta la mano. Gloria. No se te oye, Gloria. No. Tenés que desactivar Desmutearte. ¿Está? ¿Ahí me oyen? Sí, ahora sí. Ahora sí. Me encuentro, Norberto. Me encanta haberte escuchado. Te felicito. Me gustó mucho lo que dijiste. Nos conocemos hace muchos años, hemos compartido muchos espacios y siempre tenés esa cosa cuestionadora que es tan atractiva porque nos hace pensar. Eso era lo primero que quería decir. Después hay dos preguntas. A mí me gustaría que, si puedes ampliar un poco más el tema de la autopercepción. Parecería que preguntarse, por ejemplo, por la etiología, como nos preguntamos siempre, cuando una persona tiene una orientación en una carrera, por ejemplo, nos preguntamos cómo se gestó. Pero cuando una persona se percibe de una manera, parece que es políticamente incorrecto preguntarse por qué, de dónde viene eso, por qué esa persona se percibe. Ese es un tema. Y lo otro es que leyendo cosas, leí un artículo que dice que vamos hacia un mundo vegano y asexual, y asexuado, ¿no? Junta esas dos cosas y dice que quizá cuando se dan estos dos componentes también hay menos hostilidad. Quizá vamos hacia un mundo donde hay más asexualidad, más veganismo y más paz, ¿no? Una socióloga apunta esto y dice que tal vez va a ser un poco más aburrido también, ¿no? Y hay una Miss Universo que dice que define, una Miss Universo de El Salvador, cuyo nombre no recuerdo, 2021, dice que ser asexuado es no percibirse ni raro, ni necesitado de terapia, ni nada más que uno no tiene ningún interés sexual, que no se define sexualmente y no tiene intereses sexuales. A mí me hizo acordar el libro Las partículas elementales, donde pinta en un futuro. Creo que el futuro ya es ahora, para lo que pintó él ya es ahora. Un mundo asexual, un mundo desconocido. Un mundo asexual pero pacífico. Bueno, esas preguntas. Gracias. Bueno. La percepción o la autoasignación de un sexo y de un género, en principio es algo así como
una propuesta omnipotente, ¿no? Yo decido lo que soy. Yo decido cómo tengo que estar. Bien. Todo esto encuentra en estas preguntas, en estas dudas, encuentra en el aparato de la ciencia respuestas rápidas, ¿no? Respuestas que en todo caso alimentan un goce permanente. Lo que soy es lo que yo decido ser. Ahora, si esto ocurre en un señor de 34 años, es una historia. Bueno, habrá que ver, habrá que tener en cuenta mucho de lo que gana con la reasignación de sexo, y también advertir cuánto es lo que pierde, ¿no? En términos de heterogeneidad, por ejemplo. Ahora, la cosa se complica cuando se trata de un chico de 5 años, porque el chico de 5 años es el resultado del deseo paterno, todavía es un ser de una dependencia plena, todavía es un ser que no ha pasado por las metamorfosis de la pubertad, por ejemplo, que significan toda una reasignación, toda una revolución de las catexis libidinales, identitarias, etc. Entonces, habida cuenta de que algunas intervenciones no son no se pueden volver atrás. Entonces, en este sentido, casi éticamente, hay que estar muy, muy advertido, ¿no? Digamos, en todo caso, esta es una clínica en la que se incluiría, o me parece que vale la pena incluir el hecho de que el completamiento de mí mismo es una aspiración, no una realidad. Es un camino en el que siempre hay una pelea entre lo buscado y lo encontrado, entre lo que queremos y lo que logramos. Y que esto lamentablemente es así. Veamos cómo aprovechamos lo más posible esta cosa, ¿no? Esta falta en ser que nos habita, ¿no? Habida cuenta además que el psicoanálisis, lo quiera o no lo quiera, es heredero de la idea heideggeriana del Mitsein. Siempre es con otro, siempre el género es con otro, para otro, dependiendo de otro. Siempre tiene como una dimensión ficcional y teatral. ¿Qué soy para vos? ¿Qué sos para mí? ¿No? Este juego intersubjetivo es crucial, no solamente en la clínica vincular, pero también en la asignación de una especie en la producción de una especie de ficción para conformar a otro o para seguir perteneciendo a una determinada intersubjetividad. Ahora, la verdad que con respecto a la idea de lo asexual, en principio yo diría que no limitemos lo sexual a lo genital. Digamos, alguien que se dice asexual desde la perspectiva del psicoanálisis, diría que ser asexual es imposible, ¿no? Digamos, porque el movimiento de la sexualidad, que es una sexualidad amplia que ocupa... Cerrar la puerta, si no viene. ¿Cómo? Bueno. Bueno, Diría que si algo inventa Freud es una sexualidad ampliada que se deslinda totalmente de la genitalidad. Así que yo diría, bueno, así como al principio Freud decía que el síntoma es la sexualidad de los neuróticos, diría, bueno, a lo mejor eso que vos decís no a la sexualidad es no por ahí al intercambio genital. No lo sé, sería muy cauteloso con todo esto, incluso a los movimientos que lo defienden, porque hay un empuje libidinal en la pertenencia o en el decir cosas, gritar cosas con respecto a algo. Por ejemplo, hay que tener una postura sexual para reivindicar la asexualidad. Me explico, hay que tener un empuje, una fuerza libidinal de catexia para reivindicar lo aparentemente asexual. No sé, yo sé que esto está ocurriendo entre los
adolescentes y todo esto, que son como tribus, ¿no? Urbanas que se caracterizan. Pero las tribus tienen la característica de oponerse a. No sé si tienen un valor en sí mismas, sino en un valor opositivo a una media, a un estándar, ¿no? Como ahora parece que hay muchos que se oponen al statu quo y votan a Milei, ¿no? Como en esa línea de oposición, Esto es lo que me hace pensar esta cosa hasta ahora, ¿no? Bueno. Podemos seguir. Estaba Cristina del Castillo, después creo que Amairú. Sí, ¿Sí? acá estoy. Cristina. Buen día. Buen día. Bueno, gracias por el encuentro. Es muy enriquecedor. Gracias, Norberto. Bueno, tengo como varias cosas para decir que fui pensando mientras escuchaba. Primero que me parece que estamos atravesados por esta época, que es la nuestra, ¿no? También, que es raro pensar más allá del binarismo a veces. Pero como psicoanalista me parece interesante cuando escucho a alguien, escuchar dónde está el sujeto, más allá de cualquier, si es un niño, un adolescente, un adulto, más allá de esa especificidad etaria, escucho un sujeto. Eso por un lado. Por el otro, hablaste de cuerpos. Y bueno, y de lo jurídico, ¿no? Tenemos un cuerpo de lo jurídico, un cuerpo, para ir pensando, como en voz alta después de escucharte, un cuerpo médico, un cuerpo que escuchamos en la clínica nuestra, como psicoanalistas, y sin pensar en las máscaras esas con las que concurrimos a algún lado. Cuando decías el gauchito y no me acuerdo, bueno, que iba vestida de mujer, que iba vestida de varón, ¿no? Nuestra máscara, ¿cómo nos presentamos? Porque la vestimenta en definitiva también es un vestir a un cuerpo, es ir con algún nombre, ¿no? Con algún disfraz. Y pensaba en este estreno de esta película, el libro que todos deben conocer, Yo nena, yo princesa. Y pensaba en la iatrogenia. A veces si no hacemos iatrogenia, ¿no? Es un término prestado de la medicina, la iatrogenia. Y pensaba si uno, o lo que escucharon, no el caso ese, no se provocó algo de iatrogenia. Es una pregunta, ¿no? Porque suponer que un niño o niña, si le quieren decir, ya tiene su género implantado, ya es como raro, va en contra de todo lo que aprendí, por eso me hace tanto ruido. Porque es algo que se va dando en el tiempo, entre la niñez, es una construcción, la adolescencia. Entonces, los profesionales que trabajaron allí no hicieron algo de iatrogenia, No se oye ¿no? mucho, no se oye muy claro, ¿sabes? Preguntaba si el Ahora, tiempo de juego, ¿no? No soslayar el tiempo de juego y no poner certezas, este es un niño, este es una niña, cambiémosle el género, como haciendo un poco una mirada crítica y de pregunta a si no provocamos con las lecturas actuales culturales algún efecto iatrogénico. Y con esto termino, me parece que es importante tomarse el tiempo necesario. sí. Hasta acá. Bueno, totalmente de acuerdo, por supuesto que hay que tomarse el tiempo necesario. Totalmente lo que vos llamabas las máscaras son los semblantes, ¿no? Semblante en ser, algo así como, bueno, son... una cosa interesante es a veces, digamos, respetar los semblantes. Digamos, un trans que dice yo soy esto y no lo otro, digamos, vale la pena respetar
un periodo de estabilización. Es decir, no operar por la contraria, ni a favor ni en contra. Como vos bien decías, hay que ir esperando el devenir, cómo esto se va modificando, cómo esto se puede modificar. Tenemos una casuística en la que, bastante amplia, en la que hay a posteriori de ciertas intervenciones médicas un arrepentimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bienvenido el tiempo. Yo decía al principio, muy al principio, que junto con la violencia de género, pensar que el género es una violencia, porque todas estas cosas, estas certezas, que son lo opuesto a la pregunta, sin embargo, creo que, como bien decía Gloria, estas certezas frente a las cuales nosotros no podemos ser políticamente incorrectos, no podemos no tomarlas en cuenta. Hay que ver con qué las hacemos jugar, con qué las hacemos intervenir, porque no se trata de un sí, ni se trata de un no. Esa no es nuestra tarea, sino ver justamente la multicausalidad de un síntoma. La multicausalidad de un síntoma. No nos olvidemos de paso que en el psicoanálisis mismo, el juego de las identidades a veces se resuelve, entre comillas, por una identificación masiva a una marca determinada, ¿no? ¿Se acuerdan las chicas de Freud? Que a todas el novio las habían abandonado, estas rápidas identificaciones histéricas. Las identificaciones estabilizan, pero se las cobran, siempre se las cobran, ¿no? Entonces, este es un juego permanente, ¿no? Entre estas solidificaciones momentáneas o estabilizaciones momentáneas y ir preguntando, todo el tiempo preguntando. Creo que esto es fundamental. Hay una autora que se llama Judith Butler, que seguramente la conocen todos ustedes. Ella trabaja mucho. El libro último se llama Deshacer el género, justamente en lo que el género tiene de productor. Cristina hablaba hace un rato de iatrogenia, productor de vidas amputadas, ¿no? O sea, la tendencia o la necesidad de pertenencia suele producir vidas amputadas, ¿no? En lo afectivo, en lo racional, en lo moral, en lo intercambio. Por ejemplo, fíjense, en Estados Unidos hay una especie de directriz para las personas trans que se tienen que hacer las enfermas o los enfermos para lograr que la cobertura, que la prepaga, les acepte la operación. ¿Entienden? Es un juego complejo entre resortes del poder, resortes de mi ubicación. Ahora, por ahí se consigue esta reasignación sexual o que conlleva lo genérico, pero, ojo, ahí no, que desapareció, se corrió del mapa toda esta demora que Cristina planteaba, ¿no? Estamos en una época de urgencias, de rapideces, de esto hay que hacerlo ahora, no es cuestión de esperar. El psicoanálisis, entre otras cosas, plantea la estructura de la demora, no del hacer ya. Entonces hay que ver en qué medida la urgencia identificatoria se da de patadas con la permanencia en una determinada clínica. Esto es complejo, ¿no? Esto es complejo. Yo escribí hace un tiempo un texto que se llamaba El señor Valeria, porque era un señor varón que, como es muy repetido, quería ser una mujer. Entonces, mi única tarea fue ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué cosas se ganan? ¿Qué cosas se pierden? Etcétera, etcétera. Él
quería transmitirles una verdad a sus hijas, etcétera, etcétera. Bueno, pero en todo caso, no me corrí totalmente de la urgencia, porque él había consultado en paralelo con un sexólogo muy conocido de Buenos Aires. Entonces, bueno, estábamos en esa alternancia entre la urgencia y cierta demora. No sé lo que habrá pasado luego, pero en todo caso, mi clínica consistió en 11 entrevistas donde todo el tiempo, bueno, planteamos por qué, para qué, por qué él no podía ser una magnífica madre de los hijos de su pareja con pene. Por ejemplo, ¿no? De muchas cosas, porque resulta que estas modificaciones son descomplejizantes, ¿no? Son muy binarias, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, por eso me parece, ¿no? El deshacer el género es una tarea teórica y política necesaria, ir planteándoselo, porque esto es un prerequisito, es un eslogan, es una palabra de la cultura. De lo que se trata es de, bueno, irla poniéndola en duda, ir minándola. Y esto significa deshacer el género como significante amo. Sí. Mayru, ¿quería hablar? Mayru. ¿No? Bueno, Graciela Nisnovich, si quiere hablar, comentarnos su comentario que puso en el chat, para ampliarlo un poquito. Hace un ratito aparecieron 2 preguntas, pero que yo no pude tomar porque estaba mirando las caras en las preguntas escritas, ¿no? Hay un comentario, Mónica, no sé si lo ves ahí. Los psicoanalistas apuestan a la producción del sujeto desde inconsciente, centrando allí el lugar de la causa, como tratamiento posible, evitando la sustancialización de los malestares. Es un comentario de Nancy Ceballos. Ajá. Bueno, por eso, digamos, ahí sería una alerta de diferenciar entre sujeto del inconsciente y sujeto del derecho. Es decir, sujeto del derecho, gracias a Dios o al derecho, estamos igualándonos en posibilidades, en perspectivas, en diversidades. Fantástico. Pero este no es el tema del psicoanálisis. Este no es el tema. En todo caso, el psicoanálisis puede servirse de un momento de la cultura que alberga muchas más posibilidades genéricas y sexuales. Punto, nada más, nada menos, ¿no? Nada menos, si el psicoanálisis se puede nutrir de estas ampliaciones del derecho. Mónica, no se te escucha. Espera. ¿Ahora se escucha? Ahí sí. Ah, bueno. Le quería preguntar a Norberto cuando dijo que la simplificación en la pareja es una manera de sostener un padecimiento. Me gustaría comprender un poco más sobre esa apreciación. No sé si... Cuando la chica de la pareja que yo les traje dijo, yo estoy con mucha angustia, pero no me quiero separar. Sí. Yo no me acuerdo, ¿no? Pero creo que ahí intervine en estos términos para visualizar un poco si la angustia es condición de existencia, si la angustia es una manera de pertenecer. No nos olvidemos que en estas divisiones binarias, el juego de víctima-victimario amuebla mucho
la complejidad de lo real. Digamos, le va poniendo títulos. En el caso del hombre, que yo estoy viendo y que hace 2 semanas fue denunciado, también ahí hay una simplificación. Claramente, por el momento, la mujer está colocada del lado víctima y el hombre del lado victimario. Con tanta pelea contra el patriarcado, esto está facilitado para los jueces, ni hablar. Bueno, para este juez, ni hablar, porque rápidamente decretó una perimetral. Este juez, antes de averiguar o antes de hacer todo el estudio, él dijo, esta mujer es víctima de violencia, ¿no? Entonces, víctima-victimario es un juego que, si bien sostiene muchas vincularidades, lo hace al precio de otros formatos de existencia por ahí mucho más valiosos, mucho más ricos, mucho más complejos, mucho más divertidos. ¿Me entienden? Entonces, este es un juego, ¿no? En esto entra mucho también el juego de los reconocimientos, ¿no? Ustedes saben que el reconocimiento es una idea hegeliana, ¿no? Del reconocimiento, siempre el reconocimiento es del otro. Siempre en el reconocimiento yo de alguna manera quedo como rehén de ese otro que me tiene que reconocer. Butler dice, qué paradoja, en el mismo momento en que yo reconozco mi independencia, dependo de otro para que la ratifique. ¿No? Es muy, muy interesante esto, ¿no? En este juego, bueno, Hegel después termina en la idea del amo y el esclavo, ¿no? Como dos posiciones princeps para el intercambio humano, ¿no? Entonces, el reconocimiento me parece que es una cosa bien interesante a tener en cuenta. Además, está decir que toda la lucha de los queer, travestis, transsexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, es también una lucha por el reconocimiento, es una lucha por el reconocimiento social. La idea de que hay un lugar en el mundo que no tiene que ser ni criminalizado, ni patologizado, ni estigmatizado. Es un lugar otro posible. ¿Me entienden? Lo que yo hace un rato advertía, y esto, ojo, exclusivamente en el mundo trans, esta recaída en el binarismo como alerta, ¿no? Y una alerta al hecho de que son los varones los que piden con demasiada frecuencia este pasaje, ¿no? En este tiempo en el que, digamos, la mujer, o más bien el goce femenino, está como ganando lugares, ganando visualizaciones. Entonces, ustedes vieron que cada marcha de Ni Una Menos a la semana aumentan los femicidios. Es muy loco, pero parece ser que una línea de investigación de todo esto es cuáles son las ideas del hombre, cuando digo hombre digo los varones, en términos de este cambio de posición de lo femenino, ¿no? Lo femenino, que siempre es un enigma, lo raro, pero al mismo tiempo es el que produce, es el primer otro en la producción de un ser. Es siempre una mujer, ¿no? En fin, la temática de lo femenino es un tema lindísimo, ¿no? Para ir entendiendo más allá de malos y buenos, pegadores o pegados, ir entendiendo un poco estas temáticas. Elina, ¿querías comentar algo? Sí. Primero, muchas gracias. La verdad que fuiste muy claro, abriste preguntas y con ellas, bueno, siempre son más o menos así. Te conozco también desde hace tantísimo con tus lúcidas preguntas. Algo que yo recordaba, que vos decías que los trans efectivamente, bueno, hay de todo, ¿no? Pero recordaba a Miquel Misé, que tiene su barba, sus senos, y así se pasea, hermosos senos de mujer, su barba, y así se pasea por las playas de Barcelona.
lo miran raro, acá lo mirarían rarísimo. Y después Loana Berkins, que fue una transexual que murió joven de SIDA, ella el último tiempo se vestía de la cintura para abajo con zapatos y pantalones de hombre y de la cintura para arriba con senos y camisa de mujer, porque no querían estar, ninguno de los dos quiere estar encorsetado, ni Miquel Misé, que tiene algunos libros que vos habrás leído, La conquista del cuerpo equivocado, que creo que lo mencionaste, ¿no? Que dice que la gente nace en una cultura equivocada, no en un cuerpo equivocado. Pero no quería ser encorsetada, Loana, ni un género ni en otro. Y inclusive a veces hay quienes preguntan, ¿y los que son transexuales quieren ser mujer u hombres? Y bueno, o binarios, no binarios quieren ser, muchos de ellos, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Bueno, pues ya hay múltiples formas, ¿no? De alguna manera, me acordé recién que Virginia Woolf decía que siempre somos mutantes sexualmente, que lo único que permanece como varón o como mujer son las ropas, ¿no? Esta lo decía a principios de siglo, ¿no? Pero que íntimamente siempre mutamos. ¿Se acuerdan que ella escribió El Orlando, que era un ser que pasaba en unas épocas por varón, en otra época por mujer, que remite al mito de Tiresias, ¿no? Que va pasando de cuerpo a cuerpo. La bisexualidad, digamos, tendría un emparentamiento con esto, ¿no? En el sentido de el pasaje de una cuestión a la otra, pero me parece interesante, ¿no? Que, primero, en todo caso, el conocimiento de las identidades de lo sexual y de lo genérico hay que también nutrirse en la literatura, ¿no? Bueno, lo que decía Freud, ¿no? Para las cuestiones del amor hay que preguntarle a los poetas, porque la literatura opera con la libertad de no tener que responder a ningún canon, a ningún concepto previo, se manda con eso. Y bueno, Virginia Woolf es un buen ejemplo de esto. Pero fíjate vos, Lina, o todos, ¿no? En todo caso, de vuelta, ¿no? Primero, el género es para los otros. Ahí está, exhibición. Yo, por ejemplo, la otra noche, ¿no? La otra noche hubo una marcha del orgullo gay, ¿no? Yo fui, un rato, porque era un tumulto tremendo. Y yo veía, en algunas esquinas, dos varones, no necesariamente el ideal gay de belleza, no, dos varones cualquiera, besándose en forma exhibicionista, diría, ¿no? Porque había, ¿no? Como una puesta en escena, ¿no? No, digo porque tanto los camiones con los vestidos como estas escenas hipertrofiaban una especie de reafirmación de una posición. Seguramente cuando hay que reafirmar tanto una posición es porque todavía no la tengo demasiado categorizada dentro mío o asentada en mis intercambios. Tengo que defenderla a los gritos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión también incluye mucho la muestra para otros, ¿no? La muestra para otros y la aceptación de los otros. Esto tanto en el reconocimiento mutuo de una pareja como en el reconocimiento de una posición desde el punto de vista social. Para ir cerrando, no sé si algo cortito que, sí, que venía pensando recién también, como para abrir otra pregunta, es también la posibilidad del no ser, ¿no? Porque Norberto hablaba sobre esta característica del ser extremo en la transexualidad o en general en algunas personas sobre ser la super mujer o el super, ¿no?
y me pregunto si es propio de una identificación de género o hay ahí un tema de narcisismo que podría pasar en otros ámbitos que no sean el camino de la búsqueda de género. Y también lo que decía Elina sobre el mitad vestimenta hombre, vestimenta mujer, también como para hacernos preguntas en el consultorio, qué le pasa a ese sujeto que no puede dejar de ser algo, ¿no? Como que la elección de género me hace también pensar que algo no voy a hacer, ¿no? Digamos, Claro. y también es un ámbito, un lugar como para abrir otra pregunta. Analía, muy válido. Digamos, a nosotros la ontología nos mata. Digamos, el verbo ser está muy presente en nuestras vidas. ¿Qué sos? Una mujer. ¿Qué sos? Un varón. ¿Qué sos? ¿No? El verbo ser. Estamos hablando de devenires. Uno no es, uno va deviniendo alternativamente algunos refugios identitarios, ¿no? Entonces, cuando vos comentabas recién, es un enclave narcisista y de género, no o, y cómo el narcisismo se toma de algunas prescriptivas genéricas para desplegarse, ¿no? Este es el trabajo, me parece interesante, ¿no? De cómo desde la perspectiva del psicoanálisis vemos una posición narcisista y cómo el género o las prescriptivas sociales le dan como un escaloncito a ese narcisismo, ¿verdad? Y también, bueno, este verbo ser, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto nos determina, ¿no? Hasta qué punto nos determina. Muy bien. Acá también hay un comentario, bueno, agradecimientos y un comentario de Selvatici, que dice: en la clínica darse tiempo, no apurar el ser, mantener y acompañar la incertidumbre. Sí. Sí, bueno, es lo que estuvimos diciendo. No es un desafío, la verdad que es un desafío. Es un desafío frente a lo que algunos de ustedes dijeron en términos de el acoso identitario y el acoso de ser políticamente correcto, ¿no? Una cosa en la que no se puede dudar de un trans, porque entonces uno se vuelve de derechas. ¿Sienten? Eso. Digo, en relación a este tiempo, ¿no? Que estamos viviendo. Bueno, yo no sé si tengo que decir adiós, despedirme, agradecerles mucho la presencia, los comentarios. De repente miro para el costado y veo muchos apuntes que tengo acá, y esto es como una introducción, pero hay 1000 temáticas muy interesantes, ¿no? Al interior de esta cuestión. Así que bueno, adiós. Te agradecemos a vos, Norberto, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el año próximo. Gracias. Adiós. Gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Hasta el año que viene. Eso. Hasta el año que viene, a lo mejor en forma presencial, el año que viene. Ojalá que nos encontremos.